Comentario de Apocalipsis por el Dr. Evi L. Carballosa. Capítulo 21. La visión de la nueva creación y la nueva Jerusalén. Capítulo 21, versículos 1 al 27. Introducción. El capítulo 20 del Apocalipsis termina con una escena sobrecogedora. Habla de la condenación de quienes confiaron en sus obras y méritos personales para ser salvos. Habla de la muerte segunda y del lago de fuego. Habla también de la desaparición de la antigua creación. En contraste, el capítulo 21 trata de una nueva creación, nuevos cielos, nueva tierra, nueva Jerusalén, una nueva relación con Dios y un ambiente totalmente nuevo. Juan sabe que el idioma humano es incapaz de expresar, tal como la imaginación humana es incapaz de percibir la realidad de las cosas en el mundo eterno, tal como éstas son. Pero, en lugar de quedar paralizado por la finitud de la existencia humana, es liberado para describir el fin en una variedad de cuadros de este mundo con lenguaje metafórico para permitir que el carácter del mundo eterno se manifieste. El lenguaje metafórico usado por Juan posibilita que el lector perciba algo de la realidad de la nueva creación, como expresa Eugene Boring. La mente humana no hubiese podido captar las maravillas que Dios tiene preparadas para sus redimidos. Busquemos. 1. La visión de la nueva creación, capítulo 21, versículos 1 al 3. 1.1. El nuevo cielo, capítulo 21, versículo 1a. 1.2. La nueva tierra, capítulo 21, versículo 1b. 1.3. La nueva Jerusalén, 21.2. 1.4. La nueva relación con Dios, 21.3. 2. Los resultados de la nueva creación, capítulo 21, versículos 4 al 8. 2.1. Eliminación de la miseria humana, 21.4. 2.2. Ejecución de la nueva creación, 21, versículos 5 y 6. 2.3. La nueva relación con Dios, 21.7. 2.4. La exclusión de los inicuos de la nueva creación, 21.8. 3. La visión de la nueva Jerusalén, capítulo 21, versículos 9 al 27. 3.1. La nueva Jerusalén como esposa del Cordero, 21.9 a 11a. 3.1.1. Presentación de la esposa del Cordero, 21.9. 3.1.2. Procede de la presencia de Dios, 21.10. 3.1.3. Posee la gloria de Dios, 21.11a. 3.2. La descripción de la Nueva Jerusalén, capítulo 21, versículo 11b al 17. 3.2.1. Su incomparable fulgor, 21.11b. 3.2.2. Sus muros y sus puertas, 21, versículos 12 y 13. 3.2.3. Sus cimientos, 21.14. 3.2.4. Sus dimensiones, 21, versículos 15 al 17. 3.3. La composición de la Nueva Jerusalén, capítulo 21, versículos 18 al 21. 3.3.1. Sus muros de piedras preciosas, 21.18. 3.3.2. Sus cimientos de piedras preciosas, 21, versículos 19 y 20. 3.3.3. Las puertas de perlas, 21.21a. 3.3.4. La calle de oro puro, capítulo 21, versículo 21b. 3.4. Las características de la Nueva Jerusalén, capítulo 21, versículos 22 al 27. 3.4.1. No hay templo físico, 21.22. 3.4.2. No hay necesidad de sol ni luna, 21.23. 3.4.3. Las naciones y los reyes la honrarán, capítulo 21, versículos 24 y 26.
3.4.4 Sus puertas no se cerrarán. 21-25. 3.4.5 Solo los redimidos tendrán acceso a ella. 21-27. 4. Resumen y conclusión. Notas exegéticas y comentarios. Capítulo 21, versículo 1. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más. El apóstol Juan comienza este capítulo con la frase y vi, Kai Eidon. Esta es la octava vez que el escritor usa dicha frase, indicando que hay una progresión cronológica en lo que está escribiendo, un cielo nuevo y una tierra nueva, es decir, una nueva creación. No es la renovación o restauración de la vieja creación, sino una completamente nueva. En la profecía de Isaías, Dios anuncia que creará nuevos cielos y nueva tierra, y de lo primero no habrá memoria ni más vendrá al pensamiento. Isaías 65:17 y 66:22. En el capítulo anterior, Juan dice que la tierra y el cielo huyeron de delante de la presencia de Dios. Apocalipsis 20:11. La sugerencia es que la tierra y el cielo que ahora existen serán completamente destruidos por el poder de Dios, porque Gar, el primer cielo y la primera tierra pasaron. El verbo pasaron, apeiltan, es el aoristo indicativo voz activa de aperchomai, que significa alejarse, partir. El aoristo tiene una función profética, expresa una realidad como si ya hubiese ocurrido, aunque es aún futura. Su uso aquí es sinónimo con huyeron, epigen, usado en 2011. La creación presente ha sido radicalmente afectada por el pecado. Dios la destruirá totalmente y la sustituirá por otra totalmente nueva, por sus cualidades intrínsecas y por su frescura. La vieja creación ha estado bajo la potestad de ángeles. La nueva creación será gobernada por el Rey Mesías. La entrada del pecado y de la muerte corrompió la antigua creación y la convirtió en un lugar de rebelión y alienación, un territorio ocupado por el enemigo. Su reemplazo con un completo nuevo orden de vida sin muerte, luto, llanto ni dolor es una necesidad. El apóstol Pablo dice que también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Romanos 8:21. Dios creará mediante el poder de su palabra un cielo nuevo que manifestará su gloria y una tierra nueva donde estarán sus redimidos. Y el mar ya no existía más. Mejor, y el mar no existe ya más. Quizá aún mejor sería dar al verbo una idea de futuro y el mar no existirá más. El mar en las escrituras muchas veces expresa desorden, violencia, caos e intimidación. No que el mar sea malo en sí, sino que su aspecto manifiesta hostilidad hacia la humanidad. La eliminación del mar del nuevo orden es un indicativo de que Dios introduce un cambio objetivo. Evidentemente, en el estado eterno, el mar no será necesario como lo es hoy y como lo será en el milenio. Capítulo 21, versículo 2. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. La visión de la nueva creación, versículo 1, es seguida de inmediato de la visión de la nueva Jerusalén. El nombre Nueva Jerusalén contrasta con la Jerusalén terrenal. La nueva Jerusalén es la santa ciudad, la que desciende del cielo, es decir, de Dios, la que es semejante a una esposa ataviada para su marido. La Jerusalén terrenal se ha corrompido a través de los siglos. En Apocalipsis 11:8 es comparada con Sodoma y Egipto por su pecaminosidad.
pero la Jerusalén terrenal será restaurada para que sirva de capital en el milenio. Zacarías 8:3 y 14, 16 y 17. La antigua Jerusalén es suficientemente buena para el milenio, pero no para la gloria final. No puede negarse que la Jerusalén terrenal recibirá muchas bendiciones durante la era del reino, y vendrán muchos pueblos y dirán: venid y subamos al monte de Jehová, a la casa del Dios de Jacob, y nos enseñará sus caminos, y caminaremos por sus sendas. Porque de Sión saldrá la ley, y de Jerusalén la palabra de Jehová, y juzgará entre las naciones, y reprenderá a muchos pueblos, y volverán sus espadas en rejas de arado y sus lanzas en hoces. No alzará espada nación contra nación, ni se adiestrarán más para la guerra. Isaías 2, 3 y 4. Pero la gloria de la Jerusalén celestial sobrepasará con creces la de la Jerusalén terrenal, porque Dios Todopoderoso y el Mesías estarán allí en medio de su pueblo. La nueva Jerusalén es pues un aspecto importante de la nueva creación que Dios ha diseñado para reemplazar a la antigua. Capítulo 21, versículo 3. Y oí una gran voz del cielo que decía: He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. La voz que Juan escuchó probablemente era la de un ser angelical. La expresión gran voz sugiere que era lo bastante fuerte que podía ser escuchada a gran distancia. He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres. Esta frase refleja vocabulario del Antiguo Testamento. En el desierto Dios habitó en medio de su pueblo. Levítico 26, 11 y 12. Dios prometió a Moisés diciéndole: mi presencia irá contigo y te daré descanso. Éxodo 33, 14. En la nueva creación, Dios estará con su pueblo de manera permanente. La destrucción del pecado y su secuela, la muerte, harán posible que haya una inquebrantable comunión entre Dios y sus redimidos. La presencia de Dios en las Escrituras frecuentemente sugiere comunión y bendición. Capítulo 21, versículo 4. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. La nueva creación vendrá acompañada de una nueva condición para los redimidos. Dios enjugará cada lágrima de los ojos de ellos, dice el texto griego. Esta frase pone de manifiesto la ternura y la compasión de Dios. La historia de la humanidad está plagada de miseria, dolor, muerte, hambre, lágrimas, conflictos, sinsabores. Todo eso estará ausente de la Jerusalén celestial. José Grau lo expresa de manera elocuente cuando dice: en tanto que estamos en este mundo, somos una comunidad de emigrados en lejanas tierras, lejos de la patria, y mientras somos como extranjeros aquí, no lo somos para la nueva Jerusalén, Efesios 2:19, donde esperamos ir cuando el Señor nos llame. La verdadera morada del creyente es la ciudad de Dios. En este mundo es un peregrino, no porque lo desprecie a la manera de los gnósticos, todo lo contrario, pero él no puede sino desear los nuevos cielos y la nueva tierra donde morará la justicia, donde se cumplirá perfectamente la voluntad de Dios. Obsérvense los sustantivos que Juan utiliza para caracterizar la miseria en la que el ser humano vive mientras que pertenece a la antigua creación. 1. Lágrimas. 2. Muerte. 3. Llanto. 4. Clamor. Y 5. Dolor. Todos ellos son sinónimos de infelicidad, debilidad y opresión espiritual. Todos ellos, de una manera u otra, en mayor o menor grado, han sido experimentados por los creyentes en este mundo. Pero un día, en la patria celestial,
todas esas miserias serán eliminadas por Dios en aquellos que han confiado en los méritos de Jesucristo, porque las primeras cosas pasaron. Así explica Juan el porqué de la eliminación de todas las congojas de los creyentes. El antiguo orden, con sus desconsuelos y sus pesares, cederá paso a un nuevo orden de bendiciones y de felicidad eterna. Allí los redimidos disfrutarán de la consolación personal del Dios Todopoderoso y de la comunión con el Mesías. Capítulo 21, versículo 5. Y el que estaba sentado en el trono dijo: He aquí yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo: Escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. El que está sentado en el trono, o Kateimenos Epitoi Tronoi, es probablemente Dios Padre. El hecho de estar sentado en el trono sugiere su autoridad y su soberano control de todas las cosas. Él habla con poder y dice: He aquí yo hago nuevas todas las cosas. Esta es una frase enfática en el texto griego, donde consta solo de 4 palabras: idou, kaina, poio, panta. Literalmente, mira, nuevas hago todas las cosas. El vocablo nuevas, kaina, significa tanto nuevo en carácter como nuevo en el sentido de hecho recientemente. Dios solo tiene que hablar para que las cosas existan. Él da la orden y todo es hecho nuevo. Probablemente la declaración divina de hacer nuevas todas las cosas dejó a Juan anonadado y aturdido hasta el punto de que olvidó continuar escribiendo. Fue necesario recordarle que lo hiciera. Y me dijo: Escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Ciertamente Juan no tenía dudas respecto a la veracidad de la revelación divina. Dios le reitera, no obstante, que las palabras que se le ha ordenado escribir son fieles, pistoi, en el sentido de la certeza de su cumplimiento, y verdaderas, aleitinoi, en el sentido de ajustarse intrínsecamente a la realidad. Toda palabra de Dios es fiel y verdadera. La palabra de Dios es viva y eficaz. Hebreos 4:12. Y absolutamente confiable, porque Dios no puede mentir. Tito 1:2, Hebreos 6:18. El Apocalipsis forma parte del texto inspirado. Su contenido es fiel y verdadero. Aquí, sin embargo, se trata de la totalidad de lo que Dios ha prometido, como lo sugiere el plural de las palabras. Todo lo que Dios ha dicho se cumplirá cabalmente. Ver 22:6. Capítulo 21, versículo 6. Y me dijo: Hecho está. Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. Al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. En este versículo, el interlocutor de Juan se identifica más claramente. Él es quien hace nuevas todas las cosas. Versículo 5. Y afirma: hecho está. Hegonan. Este verbo es el perfecto indicativo voz pasiva de ginomai y su traducción debía ser: se han hecho, han sido ejecutadas. El sujeto de dicho verbo podría ser estas palabras o todas las palabras. Versículo 5. Probablemente la lectura de la frase ofrece este sentido: todas las cosas se han hecho. Podría referirse al acto de traer a la existencia la nueva creación, o, como sugiere John F. Walvoord, es más probable que la referencia sea a la obra realizada a través de todo el drama de la historia humana anterior al estado eterno. La declaración no significa que no hayan obras futuras de Dios, sino que una obra principal ha sido completada y que las obras ahora relacionadas con el estado eterno están comenzando.
Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. Esta misma frase aparece en Apocalipsis 1:8 y 22:13. Se usa para destacar la soberanía de Dios, el Dios que tiene control absoluto de todas las cosas, el inmutable soberano del universo. G.B. Cair comenta: cuando Juan escribe que Dios es alfa y omega, no es un deísta que coloca a Dios al principio y al final del proceso cósmico, al que se le permite marchar mecánicamente sin intervención. Dios es el Dios viviente, y cuando los hombres se encuentran en la presencia del Dios viviente, allí confrontan el principio y el fin, el fundamento y la meta de la existencia de ellos. Todo lo que el hombre tiene y es, y por encima de todo, la salvación del hombre, es de principio a fin la obra de Dios. Al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. El contexto es similar al que aparece en Apocalipsis 7:17, donde los mártires de la tribulación son consolados y el Cordero los guiará a fuentes de aguas de vida. La metáfora de la sed se usa para expresar un profundo sentido de necesidad espiritual y es tomado de Isaías 55:1. John F. Walvoord dice: se refiere al carácter abundante de la vida eterna y a las bendiciones que fluyen de ella, y es un cumplimiento de la invitación de Isaías 55:1, como lo es también de la de Cristo en Juan 4:10, 13 y 14. La invitación, por supuesto, tiene una aplicación para el pecador que aún está sin Cristo y sin Dios en el mundo. A él Dios lo invita a que beba de agua de vida, que es Cristo Jesús. Cristo dijo a la mujer samaritana: si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. Juan 4:10. El agua viva de la salvación se recibe por la fe, es decir, pidiéndola al Señor. El decreto final de la salvación no será arbitrario. El camino está abierto para todos los que sientan su necesidad y se vuelvan a Dios para que sea satisfecha. El Apocalipsis prácticamente termina con una generosa y amante invitación de Dios para el pecador que desea el agua de la salvación. Apocalipsis 22:17. Capítulo 21, versículo 7. El que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. En los capítulos 2 y 3 del Apocalipsis hay 7 promesas hechas a los vencedores. Aquí aparece una octava promesa que, en cierto sentido, incluye las 7 anteriores. El verbo heredará, kleironomēsei, es el futuro indicativo voz activa de kleironomeo, que significa heredar, tomar posesión de algo, recibir la parte asignada de una herencia. El concepto de herencia y heredar tiene profundas raíces veterotestamentarias. Dios dio la tierra de Canaán a Israel por herencia. Levítico 20:24. Israel es el pueblo de la heredad de Jehová. Deuteronomio 4:20. Deuteronomio 10:9. Dice que Jehová es la heredad de Leví. Johannes Eichler afirma lo siguiente: el concepto de herencia tiene dimensiones soteriológicas y escatológicas. Está unido con los actos salvadores de Dios en la historia. La idea de la posesión de la tierra prometida va más allá de su primer cumplimiento en la historia hasta su posterior cumplimiento histórico en Cristo, y más allá de eso al cumplimiento futuro final al final del tiempo. Es de esa manera que la tendencia escatológica encontrada ya en el Antiguo Testamento es desarrollada.
La idea esencial es la de heredar la promesa a la que los creyentes son llamados. Finalmente, el Nuevo Testamento deja en claro que la herencia de la promesa no es solo para el pueblo escogido de Dios, Israel. A través de Cristo, los gentiles se han hecho coherederos con ellos. La promesa de Dios es, por lo tanto, amplia, incluye a todos los vencedores, es decir, a quienes han puesto su fe en el Mesías, tanto judíos como gentiles. El vencedor heredará la nueva creación de Dios, todas las cosas. Es la traducción que la Reina Valera 1960 da al vocablo tauta, que significa estas cosas. De modo que heredará las glorias de la Nueva Jerusalén que están a punto de ser exhibidas. Las glorias del estado eterno serán la heredad de los vencedores, y yo seré su Dios y él será mi hijo. Esta es una maravillosa promesa. Aunque el creyente ya posee esa relación por estar en Cristo, 2 de Corintios 5:17, debe observarse el tiempo futuro de los verbos seré, esomai y será, estai. El primero de los verbos señala a la promesa de Dios en el pacto abrahámico, Génesis 17, 7 y 8, Éxodo 6, 7. El segundo señala el pacto davídico, 2 de Samuel 7, 12 al 14 y 1 de Crónicas 17, 13. De modo que el cumplimiento final de las promesas de Dios para los redimidos tiene que ver con los grandes pactos bíblicos, el abrahámico, el davídico y el nuevo pacto. Estos tres pactos contienen promesas de relación íntima entre Dios y sus redimidos. Ver Isaías 55, 1 al 7. Quienes niegan a Cristo y son engatusados por las artimañas de la ramera para seguir a la bestia, no tienen heredad en la familia de Dios. La sed de Dios mencionada en el versículo 6 es insatisfecha solamente mediante la realidad de estar en la familia de Dios. Resumiendo, el vencedor se refiere exclusivamente al redimido, aunque el creyente ya es más que vencedor. Romanos 8:37. Apocalipsis 21:7 contempla un cumplimiento futuro. Heredará, será, puesto que la realización final tiene por escenario lo que ocurrirá después de la resurrección y la creación de los nuevos cielos y la nueva tierra. Tanto la herencia como la relación filial entre Dios y el vencedor tiene su carácter permanente. Capítulo 21, versículo 8. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Después de exponer las bendiciones que Dios derramará sobre los redimidos, el apóstol da atención a quienes serán excluidos del reino eterno. Pero de es una conjunción adversativa que introduce el contraste entre las abundantes bendiciones de los hijos de Dios y la triste herencia de los incrédulos. Juan presenta una lista de todos aquellos que tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre. Ver Apocalipsis 20, 10 y 14 y 15. Los cobardes, tois deilois. Este vocablo procede del verbo temer, deidó. Se refiere a quienes se retractaron de confesar al Mesías en medio de la persecución. Ver el uso de dicho verbo en Mateo 8:26 y Marcos 4:40. Como la semilla que cayó en pedregales que al germinar no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza, Mateo 13:21, los cobardes mencionados aquí son los que se doblegaron ante la bestia, aceptaron su tatuaje y negaron a Cristo. Los incrédulos, tois epistois,
Este vocablo generalmente significa sin fe o incrédulos. En este contexto, sin embargo, es mejor traducirlo infieles o indignos de confianza. Este vocablo se utiliza muchas veces en el Nuevo Testamento para designar a inconversos. Primera de Corintios 6:6 y 7:12 y 10:27 y 14:22. Segunda de Corintios 6:14 y 15. Pero en este contexto, la referencia parece ser a personas que profesan ser creyentes y de hecho o de palabra niegan su fe en Cristo. Los abominables, tois evdel igmenois. Este vocablo es el participio perfecto, voz pasiva de evdelizó, que significa contaminar, hacer detestable, cometer abominación. El término señala a personas cuyas mismas naturalezas han sido saturadas de las abominaciones que practicaron a lo largo de su vida, y el contexto sugiere que en este caso las abominaciones no son solo actos de idolatría, sino los vicios monstruosos y antinaturales de los paganos. Los homicidas, tois poneusin, es decir, los que cometen asesinatos. La referencia puede ser general en el sentido de señalar a seres humanos y gobiernos que despiadadamente asesinan a sus semejantes. En el contexto, el vocablo se refiere más bien a los perseguidores de los que siguen al Mesías. Los homicidas mencionados tomaron parte o directamente asesinaron a los cristianos. Ver Apocalipsis 17:6 y 18:24. La historia del cristianismo está repleta de casos de martirio. Muchos de los creyentes de la tribulación sufrirán martirio por orden de la bestia. Ver Apocalipsis 13:15. Los fornicarios, tois pornois. En el sentido físico se refiere a la práctica de la inmoralidad sexual. Hebreos 13:4. También se usa para indicar fornicación en el sentido espiritual. Apocalipsis 19:2. En el Apocalipsis, los excesos sexuales desenfrenados se mencionan entre los principales pecados de los paganos. 9:21. Cuando los hombres se alejan del conocimiento de Dios, el camino les conduce en descenso a la idolatría y la inmoralidad. Los hechiceros, tois pharmakois. La práctica de la hechicería se remonta a los anales de la historia de la humanidad. Se menciona en el Código de Hammurabi 1728 a 1686 a.C. Fue practicada también en Egipto en tiempos de Moisés. Éxodo 7, 22 y 8, 7. Dios advirtió a la nación de Israel contra dicha práctica. Deuteronomio 18, 9 al 14. El sustantivo fármacos significa mezclador de pociones, mago. Ver Gálatas 5:20, Apocalipsis 9:21 y 18:23. Para el uso de farmakeia, el sustantivo se usa también en Apocalipsis 22:15, con relación a los que estarán fuera de la santa ciudad. La hechicería es condenada en la Biblia por su origen satánico. Durante la tribulación, la hechicería será una práctica manifiesta. Ver Apocalipsis 9:21, 13:13 y 14 y 18:23. Dios condena dicha actividad y no habrá lugar para ella en la Nueva Jerusalén. Apocalipsis 22:15. Los idólatras, tois e idolatrais. La idolatría es condenada tajantemente en las Escrituras. Significa colocar cualquier otra persona u objeto en el lugar que solo Dios debe ocupar. La idolatría es promovida por Satanás, 1 Corintios 10, 19 y 20, y es la práctica constante del paganismo. Ver Romanos 1, 18 al 25. Todos los mentirosos, pasin tois pseudesin.
Jesucristo dijo que Satanás es el padre de la mentira, Juan 8:44. Él es el engañador por excelencia. El contexto señala además todas las insinceridades del paganismo, los engaños conscientes practicados por el sacerdocio pagano y los traficantes de magia, pero no debe excluirse las insinceridades de los cristianos. Si bien es cierto que el contexto del pasaje señala hacia quienes hablan mentiras respecto a las cosas de Dios y de la persona de Cristo, también es cierto que hay una firme aplicación tocante a cristianos que practican la mentira. Ver Colosenses 3:9, Apocalipsis 14:5. Tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Esta frase expresa la sentencia de aquellos cuyos nombres no están inscritos en el libro de la vida. Estos no tienen herencia con Dios en la Nueva Jerusalén, sino que su herencia será en el lago que arde con fuego y azufre. El texto reitera que esa es la muerte segunda. Ver 20:14. La muerte segunda es equivalente a la muerte eterna. Resumiendo, Apocalipsis 21, 1 al 8 comienza la presentación del maravilloso cuadro de lo que será el estado eterno para el creyente. Los 3 primeros versículos describen la creación del nuevo cielo y la nueva tierra. La Nueva Jerusalén se describe en 21:2 como la santa ciudad, la que desciende del cielo, la que es semejante a una esposa elegantemente vestida para encontrarse con su esposo. El creyente entrará en una nueva relación con Dios. Será una relación filial permanente. 21:3. Todas las miserias pasadas serán eliminadas y el redimido gozará de una eterna felicidad. 21:4. La nueva creación será un acto soberano de Dios. El redimido vivirá en un medio totalmente nuevo. Este será el reino eterno del Señor. La sed espiritual quedará plenamente satisfecha y el Hijo de Dios disfrutará de la herencia eterna con la que Dios le bendecirá. Capítulo 21, versículos 5 al 7. Habrá quienes no podrán disfrutar de las bendiciones de la Nueva Jerusalén. Esos son aquellos cuyos nombres no están inscritos en el libro de la vida. Su fin será el lago de fuego, es decir, la muerte segunda. Capítulo 21, versículo 9. Vino entonces a mí uno de los 7 ángeles que tenía las 7 copas llenas de las 7 plagas postreras y habló conmigo diciendo: ven acá, yo te mostraré la desposada, la esposa del Cordero. A partir de 21:9, Juan recibe una visión ampliada de la Nueva Jerusalén. No existe razón exegética para diferenciar la Jerusalén mencionada en 21:2 de la que se describe en 21:9 al 27. Algunos expositores interpretan que la Jerusalén descrita en Apocalipsis 21:9 al 27 se refiere a la ciudad del milenio y no a la del estado eterno. Las razones ofrecidas para apoyar dicha interpretación son que la ciudad de Apocalipsis 21, 9 al 27 tiene 1. Muros de protección a su alrededor, 21:12. 2. Será honrada por naciones y reyes, 21, 24 y 26. Y 3. La presencia del árbol de la vida para la sanidad de las naciones, 22:2. Se dice que esas cosas solo podrían estar presentes en la Jerusalén milenial, no en la Nueva Jerusalén del estado eterno. Los argumentos esgrimidos para apoyar la idea de que se refiere a la Jerusalén de la era milenial pueden ser contestados. En primer lugar, a partir de Apocalipsis 19:11, Juan describe una serie de acontecimientos que ocurren en orden cronológico, incluyendo la creación de los nuevos cielos y la nueva tierra. La Nueva Jerusalén es parte de la nueva creación. No parece razonable que Juan quiera hacer referir la Nueva Jerusalén a la época del milenio.
Eso equivaldría a romper la secuencia cronológica que comenzó en 1911. La utilización de la figura de los muros de la Nueva Jerusalén no es de extrañar. El apóstol tuvo la visión de la nueva ciudad, la Jerusalén celestial. Los muros de la ciudad celestial no tienen el mismo propósito que los de la ciudad terrenal. La ciudad terrenal necesita murallas para protegerse de los enemigos. Los muros de la Jerusalén celestial simbolizan la seguridad eterna del creyente en la presencia de Dios. Respecto a las naciones y reyes mencionados en 21, 24 y 26, debe reconocerse que es difícil concluir con precisión cuál es la identidad de dichas naciones. Podría referirse a aquellos que no siguieron a Satanás en la rebelión al final del milenio y que en el estado eterno tienen acceso a la Nueva Jerusalén después de haber recibido cuerpos nuevos. Debe reconocerse, sin embargo, que no se conoce una explicación definitiva de la identidad de dichas naciones y reyes. En cuanto a la presencia del árbol de la vida, cuyas hojas eran para la sanidad de las naciones, 22.2, no resultaría en un problema hermenéutico difícil si se entiende que el vocablo sanidad, cherapeyán, significa salud. No habrá enfermedad en el estado eterno, de modo que no habrá que sanar a nadie. Las hojas del árbol promueven el disfrute de la vida en la Nueva Jerusalén, no la sanidad de una enfermedad física. En resumen, la Nueva Jerusalén descrita en Apocalipsis 21, 9 al 27 no es la Jerusalén del milenio, sino la que forma parte de la nueva creación. La escena que Juan describe respecto a la gran ciudad santa de Jerusalén es tan estupenda y fuera de los límites del léxico humano que le es necesario utilizar figuras de dicción para comunicar verdades que de otro modo no podría desvelar. El texto no identifica al ángel que se acerca a Juan. Podría ser el mencionado en 17.1, si es uno de los 7 utilizados para derramar las copas de la consumación de la ira de Dios. Yo te mostraré la desposada, la esposa del Cordero. En Apocalipsis 17, la ciudad, orgullo de los hombres, es Babilonia. El texto la denomina la gran ramera, la ciudad madre de las abominaciones, ebria de la sangre de los santos. En Apocalipsis 21 aparece el gran contraste, la Nueva Jerusalén, la santa ciudad, la que desciende del cielo de Dios, vestida como una esposa ataviada para su marido, la esposa del Cordero. Las diferencias son maravillosas y estupendas. Capítulo 21, versículos 10 y 11. Y me llevó en el espíritu a un monte grande y alto, y me mostró la gran ciudad, santa de Jerusalén, que descendía del cielo de Dios, teniendo la gloria de Dios, y su fulgor era semejante al de una piedra preciosísima, como piedra de jaspe, diáfana como el cristal. El texto de la Reina Valera 1960 da a entender que Juan es llevado en el Espíritu Santo. El texto griego, por el contrario, da a entender que se trata del Espíritu de Juan. El apóstol fue transportado en éxtasis a un sitio que denomina un monte grande y alto, es decir, a un lugar de observación para que desde ahí contemplase la gran ciudad santa de Jerusalén. La expresión que descendía, Kata Bainousan, es el gerundio de Kata Bainou y significa descendiendo. La idea es que Juan contempló el majestuoso descenso de la nueva ciudad. La nueva Jerusalén que Juan vio procedía del cielo, es decir, de la misma presencia de Dios. Por eso es la ciudad santa, teniendo la gloria de Dios. Hecho Usantein, Doxan, Tou, Teou. La ciudad santa tiene el deslumbrante fulgor que procede de la gloria de Dios. Gloria es la manifestación de la santidad de la forma en que la santidad
es el alma de la verdadera hermosura, que no puede ser de verdad hermosa a no ser que sea el resplandor de la verdad. Es en este sentido que Jerusalén será gloriosa. La ciudad exhibe la gloria de Dios como un hermoso vestido. El sustantivo fulgor, posteir, significa algo en lo cual la luz se concentra para luego irradiar. El fulgor de la ciudad es comparado con el que emite una piedra preciosísima como una piedra de jaspe, diáfana como el cristal. El purísimo brillo de la ciudad sobrepasa la capacidad humana de descripción. Su luz, semejante a una gema cristalina, cada una de cuyas facetas fulgura con una luz divina. La brillantez de la ciudad se deriva sin duda alguna de la gloria de la presencia de Dios. Juan dice, Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en él. Primera de Juan 1:5. Jesús es la luz del mundo y todo aquel que le sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Juan 8:12. La gloria de la Nueva Jerusalén está, por lo tanto, íntimamente relacionada con la cercanía a la Shekinah o gloria de Dios. La Nueva Jerusalén se alza como un formidable contraste con la Babilonia de los capítulos 17 y 18. Babilonia es la abominable gran ramera, mientras que la Nueva Jerusalén es la gran ciudad santa. Babilonia procede de las mismas entrañas de Satanás, 17:13, mientras que la Nueva Jerusalén desciende del cielo de Dios, 21:10. Babilonia es el centro universal del pecado y la idolatría, 18:4 y 5, mientras que la Nueva Jerusalén es la habitación de los santos y del Dios Todopoderoso, 21:2 y 3 y 22. El fulgor de la ciudad celestial es semejante al que una piedra preciosísima como piedra de jaspe, diáfana como el cristal. La frase no significa que es transparente como el cristal, puesto que el jaspe se usaba en la antigüedad para designar a cualquier piedra preciosa de color opaco. El énfasis probablemente radica en la centellante brillantez de la piedra a la que la ciudad se asemeja. Capítulo 21, versículos 12 y 13. Tenía un muro grande y alto, con 12 puertas, y en las puertas 12 ángeles, y nombres inscritos, que son los de las 12 tribus de los hijos de Israel. Al oriente 3 puertas, al norte 3 puertas, al occidente 3 puertas. Sin duda, las murallas de la Nueva Jerusalén llaman poderosamente la atención, en primer lugar, por el hecho de existir y en segundo, por su magnitud. Su existencia no se debe, por supuesto, a la necesidad de protegerla del ataque de enemigos como ocurre con las ciudades de la tierra. La Nueva Jerusalén no estará sujeta a ningún tipo de peligro. La existencia y el tamaño imponente de sus murallas constituyen una lección objetiva de la eterna seguridad de todos los que habitan en ella. El apóstol Juan procede a explicar la existencia de 12 puertas distribuidas en el muro que rodea la ciudad. En cada una de las puertas hay un ángel. Además, en cada puerta está inscrito el nombre de cada una de las tribus de Israel. Una descripción similar aparece en Ezequiel 48, 30 al 34. En este pasaje, el profeta describe la Jerusalén terrenal que existirá durante el reinado del Mesías. Las puertas de la ciudad de Ezequiel 48 serán utilizadas por las tribus de Israel para salir a ocupar su heredad. Ezequiel 48, 29 al 33. Las puertas de la Jerusalén celestial, descrita por Juan en Apocalipsis 21, 12 y 13, son para dar entrada a todos aquellos cuyos nombres están inscritos en el libro de la vida. Ver Apocalipsis 21, 24 al 27.
El hecho de que los nombres de las 12 tribus de Israel están inscritos en las puertas de la Jerusalén celestial es una demostración de la fidelidad de Dios. La elección divina de Israel es incuestionable. Pablo dice que dicha nación, así que en cuanto al Evangelio, son enemigos por causa de vosotros, pero en cuanto a la elección, son amados por causa de los padres, porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Romanos 11, 28 y 29. Dios no ha anulado ni olvidado las promesas que pactó con Abraham, David y en el nuevo pacto. Dios en ninguna manera ha desechado a su pueblo. Romanos 11:1. Los ángeles situados en las puertas también son causa de alguna sorpresa. Un escritor sugiere que dichos ángeles sirven algo así como una guardia de honor a la entrada de cada una de las puertas. Otro escritor sugiere que la presencia de los ángeles proclama que esta es la ciudad de Dios. La función de los ángeles, de cualquier modo, refuerza el hecho de la seguridad de aquellos que habitarán la santa ciudad. Las puertas de la ciudad están igualmente repartidas, 3 puertas en cada lado. La simetría de la ciudad es perfecta y su belleza incomparable. Capítulo 21, versículo 14. Y el muro de la ciudad tenía 12 cimientos y sobre ellos los 12 nombres de los 12 apóstoles del Cordero. La figura de la seguridad de la ciudad es ampliada en este versículo. En Apocalipsis 21:12 se describe el muro como grande y alto. Ahora el apóstol añade que el muro de la ciudad tenía hechón 12 cimientos. Tal vez mejor, el muro de la ciudad tiene 12 bases. Obsérvese pues que la ciudad está firmemente enclavada en la nueva tierra y por lo tanto no está suspendida en el espacio por sí sola. También debe notarse cuidadosamente el hecho de que los nombres de los 12 apóstoles del Cordero están inscritos en los 12 cimientos del muro de la ciudad. En primer lugar, los apóstoles fueron escogidos y designados por Cristo. Ellos constituyen el cimiento de la iglesia. Cristo es la piedra angular, porque ellos le dieron a la iglesia la doctrina del Nuevo Testamento. El hecho de que se mencionen tanto las 12 tribus de Israel, 21:12, como los apóstoles del Cordero por separado, es por lo menos una sugerencia de la existencia de grupos diferentes en las Escrituras. Ambos estarán en la Nueva Jerusalén, Hebreos 12, 22 al 24, como estarán los redimidos de todas las edades. Dios, sin embargo, los diferencia claramente en las Escrituras. John F. Walvoord lo expresa así. Debe notarse, sin embargo, que no solo están representados los 12 apóstoles, sino también las 12 tribus de Israel. Esto debe dejar resuelto incuestionablemente el asunto de la inclusión de los santos del Antiguo Testamento. Evidentemente, es la intención divina dar a conocer al lector que la Nueva Jerusalén tendrá entre sus ciudadanos no solo a la iglesia, los santos de la era presente, sino también a Israel y a los santos de otras edades, ya sea en el Antiguo Testamento o en periodo de la tribulación. Posteriormente también se menciona a los gentiles. Tanto el reino glorioso del Mesías en la tierra como la vida en la Nueva Jerusalén serán disfrutados por judíos y gentiles. El hecho de que Dios diferencia entre ambos grupos no significa en modo alguno que ame a uno más que al otro. No debe de olvidarse que hay diferencias entre las huestes angelicales, arcángeles, serafines, querubines. También, como ya se ha comentado, alrededor del trono están los 4 seres vivientes, los 24 ancianos y miriadas de ángeles. El Dios de los judíos es también Dios de los gentiles. Capítulo 21, versículo 15. El que hablaba conmigo tenía una caña de medir de oro para medir la ciudad, sus puertas y sus muros. En Apocalipsis 11:1, Juan recibió la orden de medir el templo de Dios y el altar y a los que adoran en él. Esa acción tenía que ver
con los acontecimientos relacionados con la gran tribulación. En Apocalipsis 21:15, el acto de medir es ejecutado por el ángel que ha dirigido a Juan desde 21:9. El propósito del ángel de medir la ciudad con la caña de oro es transmitir información acerca de la ciudad que no podía impartirse por visión directa. La acción de medir asegura algo para que reciba bendición, preservarlo de daño espiritual o contaminación. El medir revela la perfección, el cumplimiento o la realización de todos los propósitos de Dios para la esposa elegida y los demás redimidos. Capítulo 21, versículos 16 y 17. La ciudad se halla establecida en cuadro y su longitud es igual a su anchura. Y él midió la ciudad con la caña, 12,000 estadios. La longitud, la altura y la anchura de ella son iguales, y midió su muro 144 codos de medida de hombre, la cual es de ángel. Juan describe las características de la ciudad en estos versículos. El vocablo cuadro, tetragranos, significa cuadrilátero, 4 ángulos. Describe una piedra de forma cúbica usada para edificar, de modo que la ciudad está afincada en forma de un cuadrángulo. La medida es perfecta. La longitud, la altura y la anchura son iguales. El texto griego dice que la medida es 12,000 estadios, cuyo equivalente en el sistema métrico decimal es aproximadamente 2,200 kilómetros. Las dimensiones de la ciudad son, por lo tanto, enormes. Si se entiende que cada lado mide 2,200 kilómetros, la medida del muro es 144 codos, es decir, unos 65 centímetros. El texto no dice si se refiere al ancho o a la altura del muro. Hay quienes piensan que se refiere al ancho. No es posible determinar la forma de la ciudad. Podría ser de forma cúbica o piramidal. De cualquier forma que sea, lo que sí es cierto es que sus dimensiones serán enormes. Cristo dijo: en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Juan 14:2. Habrá espacio abundante para todos los redimidos. La ciudad estará firmemente establecida sobre la nueva tierra, segura por sus cimientos, por sus murallas, por sus puertas y sobre todo por la presencia del Dios Todopoderoso en medio de ella. Capítulo 21, versículo 18. El material de su muro era de jaspe, pero la ciudad era de oro puro, semejante al vidrio limpio. Juan ya ha mencionado en 21:11 que el fulgor de la ciudad era semejante a una piedra preciosísima, como piedra de jaspe, diáfana, como el cristal. En 21:18 el apóstol añade que el material del muro de la ciudad era jaspe. El vocablo material endomei 6 significa el acto de construir algo. Robert H. Mons dice: debido a que el primero de los 12 cimientos de la ciudad está hecho de jaspe, versículo 19, es correcto entender esta referencia anterior al jaspe como una indicación de algún tipo de incrustación de piedras preciosas y no de jaspe sólido como material de construcción, de modo que el muro podría estar construido de algún metal precioso incrustado con piedra de jaspe, proporcionándole un brillo maravilloso. Ya se ha señalado que en Apocalipsis 4:3 el aspecto del que está sentado en el trono es comparado con una piedra de jaspe. En 21:11 la santa ciudad que desciende del cielo tiene la gloria de Dios y su fulgor, y es semejante a una piedra de jaspe. Puede decirse, por lo tanto, que tanto los muros como la ciudad en sí reflejan la gloria de Dios. La ciudad era de oro puro, semejante al vidrio limpio. La ciudad está edificada con oro finísimo, tan puro que es comparado con el vidrio limpio. El material de construcción de la ciudad en sí es oro.
pero no oro terrenal. Es brillante como el cristal limpio, traslúcido en todos los puntos a la gloria omnipresente. El oro con el que la ciudad está edificada es tan puro que es perfectamente transparente. La mente humana no puede concebir la magnitud de la grandeza de las cosas que Dios ha preparado para sus hijos. El hombre en su orgullo egoísta no es capaz de alzar sus ojos al cielo y confiar en el Mesías. Hay un eterno peso de gloria que aguarda a los seguidores del Mesías. Capítulo 21, 19, versículos 19 y 20. Y los cimientos del muro de la ciudad estaban adornados con toda piedra preciosa. El primer cimiento era jaspe, el segundo zafiro, el tercero ágata, el cuarto esmeralda, el quinto ónice, el sexto cornalina, el séptimo crisólito, el octavo berilo, el noveno topacio, el décimo crisopaso, el undécimo jacinto, el duodécimo amatista. La hermosura de la ciudad se describe comenzando por los cimientos del muro. Estos estaban adornados, cacos mei menoi, con toda piedra preciosa. La expresión estaban adornados es el participio perfecto, voz pasiva de cosmeo, que significa poner en orden, hacer ordenado, decorar. El muro de la ciudad está ordenadamente diseñado con toda piedra preciosa, formando un orden de espectacular belleza. Cada piedra preciosa está unida a la otra para resaltar la hermosura del muro en todos sus aspectos. Las 12 piedras preciosas que adornan el muro no tienen ningún significado místico. Hay autores que las asocian con los signos del zodíaco, otras las relacionan con las joyas del pectoral del sumo sacerdote. Sin embargo, no parece haber esas relaciones. Los cimientos del muro de la ciudad tienen un diseño singular que no guarda relación alguna con nada de lo ya creado. Las piedras preciosas mencionadas son las siguientes. Jaspe. Esta piedra es de difícil identificación. Hoy día el jaspe se limita a una variedad de joya que posee ricos colores y de variedades estrictamente opacas. Es una variedad de cuarzo, rojo, marrón, amarillo, verde o gris y opaco. También designa una piedra preciosa transparente o translúcida de color verde, por lo que se trataría de una especie de calcedonia o ágata. Zafiro. Esta piedra preciosa es mencionada varias veces en el Antiguo Testamento. Ver Éxodo 24:10, Ezequiel 1:26, 9:2 y 10:1. El zafiro moderno es diferente del conocido por los antiguos. El zafiro moderno es probablemente similar al jacinto de los antiguos. Es probable que el zafiro mencionado en Apocalipsis 21:19 sea el lapislázuli, que era una piedra preciosa de color azul celeste salpicada con dorado y cuya dureza era inferior solo a la del diamante. Ágata, también llamada calcedonia, chalkeidón, no se menciona en ningún otro sitio en las escrituras. Es una piedra preciosa posiblemente de silicato de cobre verde o una ágata procedente de las cercanías de Calcedonia. Esmeralda. Esta joya era conocida y apreciada en la antigüedad. Con toda seguridad era conocida por los hebreos cuando salieron de Egipto, pero no se menciona con claridad en el Antiguo Testamento. La esmeralda es identificada por su color verde. Se describe por Plinio como la más verde de todas las piedras verdes. Ónice. En el texto griego aparece sardous. Este es un vocablo compuesto de sardión, sardio y ónix blanco. El sardous y ónice es una piedra de color blanco con vetas de color rojo o marrón en planos uniformes. El sustantivo sardonyx no se usa en ningún otro sitio del Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento, sin embargo, aparece en Génesis 2:12, Éxodo 28:9 y 12 y 20. Primera de Crónicas 29:2, Ezequiel 28:30.
4:13. Cornalina es conocida como sardión. En el Nuevo Testamento es una variedad de la calcedonia. Es una piedra preciosa de color rojo que forma parte de la descripción del que está sentado en el trono en Apocalipsis 4:3. Crisólito. El vocablo significa piedra de oro. Crisos más litos es precisamente una piedra de color dorado que se asemeja al berilio de color amarillo o al jaspe dorado. Berilo, muy parecido a la esmeralda, el berilo es una de las piedras que se encontraban en el pectoral del sumo sacerdote. El berilo es de color azul marino o verde marino de gran belleza. Topacio se menciona en Éxodo 28:17 y en Apocalipsis 21:20. Su color es un verde dorado muy apreciado por los hebreos. Se conoce desde tiempos muy antiguos. Ver Job 28:19. Crisopraso es de color verde manzana o verde dorado. Podría ser una variedad del cuarzo altamente translúcido. No se menciona en ningún otro sitio del Nuevo Testamento ni de la Septuaginta. Jacinto, además de Apocalipsis 21:20, también se menciona en 9:17, donde la Reina Valera 1960 lo traduce zafiro. El jacinto es una piedra preciosa, probablemente de color azul violeta. Hay quienes piensan, sin embargo, que su color es rojo amarillento. Amatista. La amatista es también una variedad del cuarzo. Su color es púrpura, claro y transparente. También podría ser de color azul púrpura y es más brillante que el jacinto. Los colores representados por las piedras preciosas han sido clasificados de la siguiente manera: azul, zafiro, jacinto y amatista; verde, jaspe, ágata o calcedonia; esmeralda, berilo, topacio y crisopraso; rojo, sardónica, sardio u ónice; amarillo, crisólito. Robertson añade que, aún así, hay una gran variedad de tonos y brillantez y en la reacción de cada piedra preciosa en la otra. La hermosura de los cimientos del muro es sin duda cautivadora. La belleza de la ciudad deslumbra la mente del lector, pero la realidad será mucho más hermosa todavía. Capítulo 21, versículo 21. Las 12 puertas eran 12 perlas. Cada una de las puertas era una perla y la calle era de oro puro, transparente como vidrio. En 21, 12 y 13 se menciona que la ciudad tiene 12 puertas. Cada puerta tiene el nombre de una de las tribus de Israel. Pero en Apocalipsis 21:21 se añade al hecho de que cada una de las puertas consiste de una enorme perla de aproximadamente 65 metros de ancho. La amplitud de cada puerta y el número de ellas sugiere el libre y amplio acceso de los redimidos a la ciudad. La perla es una de las joyas más codiciadas de la humanidad. Ver Mateo 13, 45 y 46. Dios ha escogido los materiales más hermosos para la construcción de la Nueva Jerusalén. Esa es la casa del Padre y allí estarán sus redimidos. La deslumbrante belleza de la ciudad se extiende de un extremo al otro de la misma. Sus puertas, su muro, su calle, todo es de una belleza tal que el vocabulario humano no es capaz de describirla. Y la calle de la ciudad era de oro puro. Obsérvese el singular la calle. Ei plateía. Al parecer se refiere a una amplia avenida que cruza la ciudad. También podría referirse a la totalidad de las calles. El hecho de que toda la ciudad estará hecha de oro puro, semejante al vidrio limpio, permite concluir que sus calles serán de oro, debido a que la calle será continua aun cuando cambie de dirección o se una con otra avenida que proceda de otra puerta. Es solamente una calle y no muchas. La expresión transparente como vidrio es una frase exegética usada para destacar la excelsa pureza del oro.
los habitantes de la ciudad podrán admirar la hermosura de la gran avenida de la Nueva Jerusalén y sorprenderse ante la transparencia del oro que les sirve de cubierta. Capítulo 21, versículo 22. Y no vi en ella templo, porque el Señor Dios Todopoderoso es el templo de ella y el Cordero. En la Jerusalén terrenal, el templo era el centro de todas las actividades de la nación de Israel. Cuando el Mesías regresa a la tierra, él edificará el templo de Jehová. Zacarías 6:13. Habrá un templo nuevo en Jerusalén durante el milenio, pero en la Nueva Jerusalén no hará falta templo. Juan explica la causa de la ausencia de un templo en la ciudad celestial, porque el Señor Dios Todopoderoso es el templo de ella. Esta es una frase enfática en el texto griego. Literalmente dice, porque el Señor, el Dios, el Todopoderoso, templo de ella es. Él es el soberano, dueño y creador de todas las cosas. Además, es el todopoderoso Pantocrator, es decir, el que tiene control de todas las cosas. Él es el Naos, o sea, el lugar santísimo de la ciudad. Y el Cordero, Kaito Arnión, el Cordero también es el lugar santísimo de la Nueva Jerusalén junto con el Padre Celestial. El Cordero Mesías posee la misma dignidad, atributos y gloria que el Padre. En la ciudad celestial, el Cordero será adorado al igual que el Padre como el Señor Dios Todopoderoso, porque Él es Dios en el sentido más riguroso del vocablo. Capítulo 21, versículo 23. La ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna que brillen en ella, porque la gloria de Dios la ilumina y el Cordero es su lumbrera. La presencia de Dios suplirá la luz necesaria para la iluminación de la Nueva Jerusalén. La antigua creación necesita la luz del sol y de la luna. La nueva creación tendrá la Shekinah, es decir, la luz de la presencia de Dios. La ciudad santa será iluminada por la gloria de Dios. Tal acción añadirá a la belleza ya existente en la ciudad. Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en él. Primera de Juan 1:5. Jesús dijo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Juan 8:12. El Cordero será la lámpara, Lichnos, de la Nueva Jerusalén. Si hubiese sol en la nueva creación, la luz de la gloria de Dios y del Cordero sobrepasarían en brillo y esplendor a la luz que éste pudiera producir. Capítulo 21, versículo 24. Y las naciones que hubieran sido salvas andarán a la luz de ella, y los reyes de la tierra traerán su gloria y honor a ella. No es tarea fácil determinar a qué naciones y reyes se refiere este versículo. Leon Morris cree que dichas designaciones son maneras de enfatizar la universalidad y preeminencia de la ciudad. E.W. Bullinger opina que se refiere a las naciones que no se unen a la rebelión de Gog y Magog, mencionada en Apocalipsis 28, cuando Satanás hace un último intento contra Dios. John F. Walvoord entiende que se refiere a gentiles salvos no pertenecientes a la raza judía, quienes estarán en la Nueva Jerusalén. William Barclay dice lo siguiente: aquí hay un cuadro de todas las naciones que van a Dios y todos los reyes que traen sus regalos. En otras palabras, aquí hay un cuadro de salvación universal. La idea universalista no tiene apoyo bíblico. La Biblia no enseña que a la postre toda la humanidad será salva. Sí enseña que la salvación es el regalo de Dios para todos los que confían en Jesucristo. Juan 3:18, 5:24, Romanos 6:23. Por lo tanto, la postura de Barclay debe ser rechazada enfáticamente. Un punto de vista que posee méritos y se ajusta al contexto de Apocalipsis y es consonante con la enseñanza bíblica, lo ofrece Robert L. Thomas. Las naciones están compuestas de gente salvada que sobrevive el reino milenial sin morir y sin integrarse en la rebelión de Satanás.
y que experimenta algún tipo de transformación que le capacita para la vida en el estado eterno. Serán como Adán y Eva en el huerto del Edén antes de la caída. Serán seres humanos no resucitados que habitarán en la nueva tierra, el paraíso restaurado, 22, 1 al 5, por toda la eternidad. Estos serán los individuos sobre quienes los santos resucitados reinarán. 22:5. Naciones, pueblos y hombres en la tierra deben continuar en la carne como estuvieron Adán y Eva antes de la caída. ¿Qué condiciones prevalecen para la Nueva Jerusalén en partes de la nueva tierra de donde proceden las naciones y los reyes que vienen a la ciudad no han sido reveladas? Uno solo puede asumir que en la ausencia de la maldición que dañó la tierra antigua, 22:3, las condiciones serán inmensamente superiores a las del mundo del orden presente. Dos cosas son ciertas: no habrá más mar, 21:1, y no habrá más noche, 21:25. De cualquier manera, el versículo 24 presenta un cuadro diferente del que aparece en otros capítulos del Apocalipsis. En 21:24 se habla de naciones y reyes de la tierra que llevan su gloria y honor, es decir, sus mejores regalos a la Nueva Jerusalén. Hay un gran contraste entre lo que describe este versículo y la actitud de las naciones paganas que aparecen en otros pasajes del Apocalipsis, particularmente los relacionados con la Babilonia de los capítulos 17 y 18. Como puede verse en Apocalipsis 21, 24 al 26, la vida en el mundo venidero con toda seguridad implica la continuación de actividades que contribuirán a la gloria de la santa ciudad por toda la eternidad. Las naciones paganas y los reyes de la tierra han estado en rebeldía contra Dios, pero en la nueva creación, tanto las naciones que han sido salvas como sus reyes adorarán al Mesías y se someterán a su soberanía. Capítulo 21, versículos 25 y 26. Sus puertas nunca serán cerradas de día, pues allí no habrá noche, y llevarán la gloria y la honra de las naciones a ella. Las puertas, hoy pilones, de la Nueva Jerusalén son espaciosas, nunca serán cerradas de día. Oumei, Kleistousin e Imeras. Obsérvese el uso de la doble negación Oumei con el aoristo subjuntivo voz pasiva de kleio, que significa cerrar. La doble negación es enfática y puede producirse y traducirse jamás, nunca, de ninguna manera. El aoristo subjuntivo realiza función de futuro. La idea de la frase es que las puertas de la ciudad jamás serán cerradas de día, es decir, estarán abiertas constantemente. Las ciudades terrenales tenían que cerrar sus puertas al anochecer por razones de seguridad. La Nueva Jerusalén tendrá seguridad permanente, como ya se ha señalado. Sus altos muros no son para proteger a sus moradores, sino para simbolizar que esa seguridad ya existe. El hecho de que las puertas permanezcan abiertas todo el tiempo refuerza la idea de la paz y tranquilidad existente en la ciudad celestial, pues ahí no habrá noche. Nix gar oak stai ekei. El día se extiende indefinidamente sin interrupción porque las tinieblas nunca vienen. La ausencia de la noche significa que ha habido un cambio en el ciclo día-noche, tal como el hombre lo ha conocido. La presencia permanente de la gloria divina es lo que produce la desaparición de la noche en la Nueva Jerusalén. El texto, por lo tanto, pone de manifiesto dos estupendas realidades. 1. Las puertas de la ciudad santa no serán cerradas bajo ninguna circunstancia. 2. No habrá noche en la Nueva Jerusalén. Allí no hay ningún miedo ni temor, porque la misma presencia del Señor protege a los suyos. Las naciones mencionadas en 21:26 son las mismas del versículo 24. El verbo llevarán, hoy sou sin, es el futuro indicativo voz activa de pero.
¿Qué significa llevar, transportar? El texto no dice cuál es el sujeto de dicho verbo. Es probable que el sujeto sea los reyes de la tierra. Estos llevarán a la Nueva Jerusalén la gloria y la honra de las naciones, es decir, sus mejores regalos. Los líderes de las naciones organizadas tendrán acceso a la santa ciudad y pagarán allí sus tributos regularmente. Los vocablos gloria, doxán, honra, timein, apunta a la excelencia del tributo que los reyes de las naciones llevarán a la Nueva Jerusalén. Capítulo 21, versículo 27. No entrará en ella ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. Este versículo establece de forma enfática la santidad de la Nueva Jerusalén. No entrará en ella ninguna cosa inmunda. Kai oumei, eis eltei, eis autein, pan, koinon. Obsérvese la doble negación oumei, antepuesta al verbo eiseltei, entrará. Como en el caso anterior, versículo 25, la doble negación es enfática y el verbo que le sigue es el aoristo subjuntivo voz activa, pero que tiene función de futuro. La idea de la frase podría expresarse así: y de ninguna manera entrará en ella alguna cosa común, y jamás entrará en ella algo profano o ceremonialmente impuro. Es decir, en la ciudad habrá perfecta santidad, o que hace abominación y mentira. Kai poion deligma, kai pseudos. Esa era una de las principales características de la Gran Babilonia, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Babilonia contaminó a las naciones de la tierra con el vino de sus abominaciones y las alejó de Dios con sus mentiras e idolatría. La santa ciudad, la Jerusalén celestial, estará limpia de toda inmundicia y pecado. La entrada en la Nueva Jerusalén estará vedada a todos los mencionados en 21:8. Solo entrarán en ella aquellos cuyos nombres estén inscritos en el libro de la vida del Cordero. Alan F. Johnson hace una observación importante. Esto no debe tomarse como que implica que en la Nueva Jerusalén todavía habrá inconversos deambulando alrededor de la ciudad que pudiesen de cuando en cuando entrar mediante el arrepentimiento. En su lugar, la exhortación advierte a los lectores actuales que la única manera de participar en la futura ciudad es dar toda la lealtad al Cordero ahora. Apocalipsis 21:7. La aclaración hecha por Alan F. Johnson es importante. No hay ninguna sugerencia en la Biblia de que exista posibilidad de salvación en la eternidad o después de la muerte. La Biblia afirma de manera rigurosa que el que cree en Cristo tiene vida eterna y que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Hebreos 9:27. La salvación se recibe en esta vida. No hay esperanza para el pecador después de la muerte. Esta observación que debe hacerse es el énfasis dado al Cordero en Apocalipsis 21:9 a 22:3. Nótese que se habla de la esposa del Cordero 21:9, los 12 apóstoles del Cordero 21:14, el Cordero como templo 21:22, el Cordero como lumbrera de la santa ciudad 21:23, el libro de la vida del Cordero 21:27. Evidentemente las naciones y los reyes de la tierra mencionados en 21, 24 y 26 tienen sus nombres inscritos en el libro de la vida del Cordero, puesto que tienen libre entrada en la Jerusalén celestial, como ya se ha sugerido en 21:24. Las naciones mencionadas en este pasaje podrían estar formadas por personas nacidas durante el milenio que no siguieron a Satanás en su última rebelión. Esas personas son las que ponen su fe en el Mesías y por lo tanto nacen de nuevo. Al final del milenio reciben alguna clase de transformación que les permite vivir en la eternidad
en un nuevo estado similar al de Adán y Eva antes que pecasen. Resumen y conclusión. Apocalipsis 21 desvela la visión que el Señor dio a Juan respecto a la nueva creación y la nueva Jerusalén. Dios prometió la renovación de todas las cosas. Isaías 65, 17, 66, 22, Romanos 8, 19 al 22 y Hechos 3, 21. En Apocalipsis 21, 1 al 3, Dios crea un nuevo cielo y una nueva tierra y una nueva ciudad, Jerusalén la celestial. Allí habitará Dios y con él todos sus redimidos, aquellos cuyos nombres están inscritos en el libro de la vida del Cordero. 21-27. La miseria humana será eliminada de la experiencia de los redimidos por completo. 21-4. Porque habrá un ambiente totalmente nuevo. 21-5 y 6. Y una nueva relación con Dios. 21-7. Los inicuos serán absolutamente excluidos de la Nueva Jerusalén porque allí habrá total santidad. 21:8. La visión de la Jerusalén celestial es estupenda. Se asemeja a una esposa ataviada para esperar a su esposo. 21:9. Desciende de la misma presencia de Dios. 21:10. Posee la gloria de Dios. 21:11a. Y se asemeja a una piedra de jaspe diáfana como el cristal. 21:11b. La ciudad está rodeada de un formidable muro que representa la seguridad que en ella hay. Tiene 12 puertas con los nombres de las tribus de Israel. 21, 12 y 13. El muro de la ciudad tiene 12 cimientos con los nombres de los 12 apóstoles del Cordero. 21, 14. Las dimensiones de la ciudad son enormes, probablemente tenga la forma de un cubo de 2.200 kilómetros de ancho, 2.200 de largo y 2.200 de alto. 21, 15 y 16. La anchura del muro es de 65 metros. 21, 17. Los versículos 18 al 21 proporcionan una lista de los materiales de los que está edificada la ciudad: el muro, los cimientos, las puertas y la calle. Todo está edificado de piedras preciosas y oro resplandeciente como el cristal. Los versículos finales 21, 22 al 27 presentan las características de la Nueva Jerusalén en su aspecto espiritual. No habrá templo físico porque Dios y el Cordero con su templo son su templo. 21-22. No habrá necesidad de sol ni de luna porque Dios y el Cordero la iluminan. 21-23. Las naciones que han sido salvas le traerán regalos preciosos. 21, 24 y 26. Las puertas de la nueva ciudad nunca se cerrarán. 21, 25. Solo los redimidos tendrán acceso a la ciudad. 21, 27. Es indiscutible que la Nueva Jerusalén exhibirá una gloria jamás soñada por el ser humano. El requisito para la entrada en la santa ciudad sigue siendo la fe en el único Salvador de los hombres, Jesucristo el Mesías.